El proceso de escolarización para el próximo curso ya está en marcha en la provincia de Málaga, donde se ofertan un total de 14.600 plazas de nuevo ingreso, más de 260.000 entre las plazas de centros públicos y concertados. Se hace, eso sí, en un contexto, ya saben, marcado por el descenso de la natalidad y la reducción de plazas de nuevo ingreso en muchos centros educativos. Sin embargo, algunos colegios presentan una realidad distinta. Es el caso del que están viendo en directo, el colegio Julio Caro Baroja, en Málaga capital, que afronta el proceso con una línea más en el primer curso de infantil, en contraste con el cierre generalizado de aulas en otros centros de la provincia. Hoy vamos a conocer los motivos de esta circunstancia. Buenos días, es miércoles y es 18 de marzo, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que les vamos a acompañar hasta la 1:15 de la tarde. Hoy, además de la mano de Carlos Sedano y José María Ramírez. Bienvenidos los dos. Hola. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, pues pendientes, muy pendientes también. Vamos a esta mañana del terremoto de magnitud 4,4 en el mar de Alborán, que se ha dejado sentir con fuerza en Málaga, pero también en municipios de Cádiz, Córdoba y Huelva. El 112 ha recibido más de una treintena de llamadas de algunos de todos estos municipios. Aquí en Málaga, Torremolinos, Mijas y Ojén son los municipios donde más se ha dejado sentir. Oye, ¿habéis sentido algo vosotros, el terremoto? 12 y pico, 12 y 20 de la noche. Tengo compañeros que lo han sentido aquí en redacción, ¿eh? O sea, que ha habido terremoto. ¿Terremoto ha habido? Yo a esa hora no estaba yo para terremoto. Yo no lo he sentido. Lo que sí he sentido es que pienso que cómo es posible que se bloquee una centralita de teléfonos porque la gente empieza a llamar de algo que es absolutamente inocuo. ¿Cómo la gente es capaz de molestarse en llamar y perder el tiempo en algo? No, a lo mejor se asustan personas pero mayores. Porque alguien se asuste, solas, no puede llamar por teléfono para decir, mire usted, ¿saben que hay un terremoto? Es que es absurdo. Estamos en una sociedad que es muy impresionable por muchas pequeñas cosas y yo creo que deberíamos ser muchísimo más autónomos para cosas que, bueno, no tienen ninguna importancia y que pueden ocurrir. Bueno, terremoto, pero en este caso político y económico, el que tenemos por delante en Málaga tras el anuncio de que la línea de alta velocidad no estará restablecida hasta después de la Semana Santa. Y vamos a ver, esto ha provocado que desde la Administración Autonómica estén estudiando qué instrumentos jurídicos pueden articular para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que compense las pérdidas que, fíjense, hoy en el diario El Mundo habla el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y cifra en 2.000 millones de euros y más de 6.000 contratos de trabajo en peligro. Hoy lo están viendo en esa imagen en directo, en el centro comercial Viaria. Allí está Lara Hernández para hablar con los comercios sobre las consecuencias. Y fíjense lo que nos han dicho ya algunos de esos comercios. La facturación les ha bajado hasta un 70%. Pues estas tenemos. Jurídicamente, ¿puede la Junta de Andalucía hacer algo para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que asuma parte de lo que se calcula que va a ser el coste? Pues depende. A ver, si no se ha podido reanudar el tráfico ferroviario como consecuencia pues, de un desprendimiento y demás, si es una cuestión fortuita, si es un desastre natural, pues idealmente o lógicamente no se puede hacer responsable al Gobierno central, salvo que se produzca un retraso en la reparación y ese retraso sí sea consecuencia de una falta de diligencia del Gobierno central. Solamente en ese caso. Pues eso cómo se demuestra. Claro, si eso depende de que no se haya sujetado convenientemente un talud con una escollera o con cualquier otra medida de contención y de esa falta de diligencia deriva esta consecuencia, pues ahí sí sería posible hacer algún tipo de reclamación. Otra cosa es cómo calculas el importe exacto, porque realmente ese perjuicio se está ocasionando al ciudadano, al empresario, al señor que tiene un restaurante o que tiene un hotel o al particular que tiene un alquiler vacacional que no puede alquilar en estos días. Esa reclamación no la puede hacer la Junta de Andalucía, la tendrá que hacer el particular. Otra cosa es que de ahí se deriven el pago de impuestos, de tasas, de cánones, de lo que sea, y a partir de ahí se pueda derivar una responsabilidad. Es decir, el actor tiene que ser perjudicado. Tú no puedes reclamar cantidades en beneficio de otras personas. La Junta de Andalucía, si es directamente perjudicada por alguna razón, le puede hacer responsable,
pero si no, no podrá exigirle esas cantidades, ni de lejos. De todas maneras, a mí lo que me resulta muy difícil entender es que cómo hubo 3 semanas desde que ocurrió eso hasta que una máquina entró allí, porque estamos hablando al principio, era un grupo pequeño, de un desmonte brutal el que hay que hacer, que es justo lo que hay ahora, pero se perdió un mes absolutamente decisivo en poder poner todos los medios. De hecho, yo sé que ahora están en turnos de 24 horas, es decir, 3 turnos de 8, pero si hay que tener, en vez de una máquina, hay que tener 4, pues habría que tenerla. De todas maneras, tengo claro una cosa, lo que a mí no me cuadra es que ayer estaba oyendo yo al presidente de Adif que una infraestructura de la vía tarde 7 meses en fabricarse y ponerse. 7 meses. Pero miren, estamos en el año 2026. No me cuadra que una infraestructura tarde 7 meses y que en esos 7 meses, que de hecho están diciendo que de aquí a final de año no va a estar solucionado por esa infraestructura. Después de Semana pues, Santa lo que se va a abrir es una vía solamente, una vía solamente. Entonces, fin. no me cuadra cómo es posible que a estas alturas estemos precisamente con esa demora en algo que creo que debería ser perfectamente predecible, porque al final ahí vemos el muro, ese muro es gigantesco, estamos hablando de un muro que tiene pues 1 metro de ancho, unos 50 metros de largo y 16 metros de altura. Eso necesita vaciarse todo el monte que lo ha empujado, eso significa miles y miles de camiones sacando tierra, después hay que levantar el muro, esperar que fragüe, que eso son también semanas, y después volver a rellenarlo. Entonces, claro, evidentemente todo eso es decir, no es imputable No, porque al final ha sido por la lluvia. Lo que sí es imputable las tormentas. El tiempo que ha tardado en tomarse decisiones. Pero mi pregunta es, ¿ha habido falta de mantenimiento? Claro. Bueno, y ahí es donde yo veo... A ver, un muro no es como una vía. En una vía sí se ve, de hecho se ha entendido ahora con la caja negra del tren que esa rotura en la vía probablemente podía llevar unas horas antes de que el último tren que descarriló pasara. Es decir, ahí sí hay una imputación claramente de una falta de mantenimiento, porque hay trenes ocultadores que pueden detectar eso. Y hay inspecciones oculares que se hacían, yo no sé si ahora se hacen o no, se hacían diariamente precisamente para eso. Que un muro ceda o no, pues depende de la cantidad de agua subterránea que haya. Es decir, eso es mucho más difícil de detectar. Lo que sí se le puede pedir responsabilidad a un ministerio o a alguien que haga la obra es que ese muro se haga con rapidez. Y yo entiendo que se ha perdido un tiempo absolutamente precioso para que no ocurra la catástrofe que va a ocurrir dentro de 2 semanas, básicamente. Bueno, aparte de la parte económica, de la que vamos a hablar esta mañana, ya lo han visto con Lara Hernández, que se encuentra justamente en el Centro Comercial Vialia, que saben que está justamente donde está la estación María Zambrano, la estación de tren donde llegaba el AVE de Madrid. Hay otra parte, que es la política. Bueno, pues saben que la infraestructura ferroviaria depende del Gobierno central y el Gobierno central ha hablado, lo ha hecho a través de Francisco Javier Salas, que es el subdelegado del Gobierno en Málaga. Vamos a escucharlo. Adif está trabajando con la mayor cantidad de medios técnicos, 24 horas al día, y ha sido una circunstancia técnica que ha derivado pues, este aumento del plazo previsto a priori en principio. Una cosa totalmente lógica en cualquier obra de reconstrucción, en cualquier obra. Buscar motivaciones de agravio para obtener un rédito político es propio de carroñeros políticos que desgraciadamente son los que tenemos, los representantes institucionales del Partido Popular que tenemos en la provincia de Málaga, con un bajísimo nivel intelectual y político debido a las declaraciones que están haciendo. Carroñeros políticos con un bajísimo perfil intelectual y político. Bueno, yo acabo de decir lo mismo y yo no considero yo que sea ni carroñero político ni que tenga bajo perfil intelectual, pero en cualquier cosa, si me tengo que sentir aludido, aunque sea en estas palabras, pues hay que atenerse a las pruebas. Hoy tenemos una dificultad impresionante y eso además se va incrementando en el último tiempo para aceptar una crítica. O sea, nadie puede hacer responsable de un desastre natural a absolutamente nadie, claro. a ningún gobierno, sea central, autonómico, local. Bueno, eso no se puede hacer. Cosa distinta es que sí se pueda reprochar, como se ha dicho antes, que tarden un mes a lo mejor en empezar a trabajar. Eso es una falta de diligencia, claro. Y eso no es propio, o sea, una consideración crítica o una valoración crítica es propio de cualquier persona, de cualquier ciudadano y máxime de un político que pueda estar en un sentido opuesto, en la posición frente a una persona, en este caso al grupo que está gobernando en este momento en nuestro país. Pero es que es mucho más fácil tachar y cuestionar la crítica de contrario en lugar de entender que a lo mejor algo no se ha hecho correctamente.
insisto, dudo mucho que ese desastre o esa consecuencia ese desastre sea consecuencia incluso de un déficit de mantenimiento. Un muro, salvo situaciones muy excepcionales, un muro no se cae, o sea, se puede caer de manera casi automática porque pierde la portabilidad y lo que hace, sencillamente se cae, no tiene más historia. La cuestión es que hay situaciones excepcionales en las que no se puede prever, pero lo que sí se puede prever es una reacción urgente a la reparación. Quizá el subdelegado del Gobierno defiende que se está trabajando ahora. Eso probablemente no es cuestionable, se está trabajando y ya. probablemente se está trabajando bastante. Sí, sí. A mí cada día me produce más estupor y más rechazo encontrar este tipo de manifestaciones de los contrarios, sea de los partidos que sea, del color que sea. O sea, tú puedes hacer críticas y no estar en desacuerdo en lo que opina el otro, pero lo de los comentarios, incluso las injurias y demás, yo creo que ya esto lo que está haciendo es contaminar a la sociedad. Está haciendo que todo el mundo tengamos el mismo comportamiento. Hombre, y además nos lleva a la polarización, claro, ¿no? Cada vez más. Y ¿no? el político tiene que tener un comportamiento ejemplar en todos los aspectos. Y si no, no seas político. Bueno, también es que vamos a hablar de este asunto en un ratito, porque además tenemos a Elisa Pérez de Siles, le vamos a preguntar también por este asunto, que saben que es la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga. Pendientes hoy también de la huelga de los médicos en Málaga. Ayer hubo un 24% de seguimiento de la huelga en Málaga y hoy estamos pendientes de las movilizaciones que protagonizan nuestros médicos en Sevilla. Hoy hablaremos con ellos, pero fíjense que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a hacer declaraciones. Ahora pone la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. Escuchen. El Estatuto Marco da respuesta a una serie de reivindicaciones. Necesitamos abrir, como hoy, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y necesitamos que las comunidades se hagan cargo de sus competencias. Y hacerse cargo de sus competencias es materializar la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. Que ahora el que tiene que mejorar las condiciones de los médicos no es el Estatuto Marco, sino las comunidades autónomas, que es lo que dice la ministra. Es que es increíble. No, o sea, la pelota va a otro sitio ahora, ¿no? Miren ustedes que le mejoren el sueldo y así no tendrán problema y no están protestando por el sueldo, precisamente. No, sobre todo por un montón de cosas, de condiciones, las urgencias. Las guardias, la inseguridad, todas estas cosas. Es decir, que esto no ocurría, que los médicos se manifestaran de esta manera desde hacía más de 30 años. Ni que hicieran huelga. Claro, es de las pocas profesiones que han sido absolutamente sometidos a una ortodoxia, digamos, para no tener que incomodar a la sociedad. Pero es que ya llega un momento que no pueden. Y bueno, y hablamos antes de casos que yo conozco muy cercanos, ¿no? De gente joven que están haciendo el MIR y que están haciendo 6 guardias al mes. 6 guardias es lo máximo permitido en este momento. 6 guardias, pero es que a lo mejor tienen una guardia del viernes, tienen el sábado para recuperarse y el domingo entran en otra guardia de 24 horas. Y hablamos, la presión asistencial que hay hoy día no es la que había hace 30 años, cuando un médico estaba de guardia y a lo mejor podía dormir 5 horas seguidas. Hoy es que no puede dormir ni 5 minutos, está a las 24 horas atendiendo a gente que puede estar menos grave, pero gente que puede estar mal realmente. Y claro, en nuestros trabajos, estar 24 horas en tensión para atender no es la mayor garantía. Luego nos quejamos de que quizá el diagnóstico o la atención no haya sido la... deficiente. Claro, pero es que es lógico, en todo caso, es cierto que las competencias en materia sanitaria las tienen delegadas, o en este caso las tienen las respectivas comunidades, pero no se puede, como pasa siempre, echar la culpa siempre al de enfrente. El responsable de esto no soy yo, sino tú. No, el responsable el son los Estatuto dos. Marco viene del Ministerio. Además es que es verdad que las competencias están delegadas en las comunidades autónomas, pero es que es verdad que el Estatuto Marco depende única y exclusivamente del Gobierno y con lo que no están de acuerdo es con el Estatuto Marco. No puedes echar la responsabilidad en el de enfrente. Coordinaros. El problema es que cada día estamos más distantes, cada día estamos más distanciados entre partidos políticos y cada día se nos olvida más o tenemos menos presente la necesidad de coordinarse para obtener un resultado más favorable o más satisfactorio. Bueno. Eso es lo que... Pero que esto no solamente lo opino yo, esto lo piensa absolutamente todos los ciudadanos, incluso aquellas personas que forman parte de partidos políticos que en público no lo pueden decir y en privado lo manifiestan. Bueno, en un ratito volvemos a hablar de este asunto porque vamos a hablar con Pedro Navarro, es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, que nos va a atender en un ratito porque, como les digo, están participando en esa manifestación que tiene lugar en Sevilla. Son los asuntos de portada que completamos con otros puntos que nos llegan en directo desde diferentes lugares de la ciudad. Lara Hernández, ya la han visto, está esta mañana en el centro comercial Vialia, donde saben que está la estación María Zambrano. Hoy vamos a
a hablar con los comercios para saber cómo les está afectando el corte de la alta velocidad. Manu García se ha ido esta mañana al Congreso Internacional La Gran Procesión, el legado del jubileo de las cofradías, donde se analiza lo que supuso la procesión de la Virgen de la Esperanza por Roma. Rocío Carrascal nos habla esta mañana del proceso de escolarización que está abierto hasta el 31 de marzo. Hoy lo hace además desde el Colegio Julio Caro Baroja, y muy pendientes vamos a estar de la concentración que a las 12 de la mañana mantienen los sindicatos con motivo del primer fallecido en accidente laboral. Murió ayer en Benarrabá por la caída de un muro. Son las historias que les vamos a contar esta mañana de miércoles y que comenzamos con el asunto de las consecuencias que ya tiene, pero que va a seguir teniendo, la desconexión por alta velocidad entre Málaga y Madrid. Los comercios que se encuentran en centro comercial dentro de la estación ya está notando en algunos casos un descenso de la facturación que llega, Lara, incluso al 70%. Buenos días. Buenos días, Paula. Sí, los comerciantes hablan de situación complicada. Precisamente hoy se cumplen 2 meses de la suspensión de la alta velocidad entre Málaga y Madrid. Primero, recordemos, por el trágico accidente en Adamuz y posteriormente por ese derrumbe del talud a la altura de Álora. Esto está impactando directamente en la facturación de algunos de los comercios ubicados en el centro comercial de la estación de tren María Zambrano. Por este pasillo transitaban miles de viajeros diariamente y ahora, como ven, está vacío, ya que tienen que coger el autobús a las puertas de la estación para ir hasta Antequera para coger el tren. Nosotros hemos podido hablar con uno de los negocios de alimentación que está ubicado aquí y nos ha dicho que sus ventas han caído en torno a un 50% debido a que gran parte de sus ingresos procedían de esos viajeros de paso del AVE. Y también en la cafetería de este centro comercial han notado un descenso de las ventas. Hablan de casi un 80% en la caída de las ventas porque dependen también de esos viajeros que hacían espera aquí hasta coger el tren de vuelta e incluso cogían algo de comida. Alertan que también de cara a la Semana Santa esto puede repercutir incluso en recortes de plantilla. Vamos a escuchar sus testimonios. Llevo aquí 19 años desde que abro el centro comercial y lo estamos pasando fatal. Fatal porque desde el accidente de Adamuz primero y ahora con lo de Álora, pues no tenemos visitantes de Madrid, de las demás provincias, Barcelona, del norte, y en nuestro motor ha caído un 50%. Un 50%. Lo que pasa es que la gente ya no se lleva comida, no se lleva sangre, y claro, el trabajo ha bajado una barbaridad. Y ya los clientes es pésimo. Por un 70% mínimo, 70, 80. En cuenta que es muchísimo trabajo el que ha bajado, mucho. Bueno, pues un asunto del que vamos a hablar esta mañana y por el que además les hemos preguntado a ustedes, a los malagueños, centrado además en si creen que va a afectar a la Semana Santa de Málaga, que no haya AVE. A ver qué nos han dicho. Yo creo que eso va a afectar muchísimo, muchísimo. Porque yo, por ejemplo, mi marido que está en Madrid trabajando, se tiene que ir hasta Antequera lo coge el AVE allí. Yo creo que la gente se lo pensará para venir. Pero la teoría es que quien de verdad quiere venir a la Semana Santa de Málaga se buscará alternativas, cogerá un avión, se buscará un coche. Quien quiere venir, yo me imagino que va a venir seguro. Pero a mucha gente también habrá que se lo piensen más. Así que si puede haber una Semana Santa que haya menos turistas y que haya más y que los malagueños tengan más posibilidad de poder verla, yo la verdad es que contenta. Sí, porque viene mucha gente de Madrid, de todas esas zonas, y le va a afectar bastante. Porque conozco mucha gente madrileña y dice, es que no vamos a poder ir porque el AVE está cortado y hace transbordo en Córdoba, para eso no nos merece la pena. Entonces yo creo que sí va a afectar bastante. Bueno, habrá que ver si al final afecta o no. Un asunto por el que en cualquier caso le vamos a preguntar esta mañana a la portavoz del equipo de gobierno, a Elisa Pérez de Siles, que hoy nos visita para hablar de algunos de los proyectos municipales que el ayuntamiento pone en marcha. Pendientes de las consecuencias para el comercio, ya lo han visto, y también para los vehículos de alquiler. Hoy hablamos con el sector para conocer si les está afectando que no haya AVE Málaga-Madrid y también la previsión que tienen para Semana Santa. ¿Se ha afectado? ¿Se están alquilando menos vehículos? En un ratito contestamos a la pregunta.
Un asunto que completamos esta mañana con el Congreso Internacional, la gran procesión, el legado del jubileo de las cofradías, donde durante 2 días analizan el impacto de esa procesión de la Virgen de la Esperanza por Roma. Allí está Manu García, buenos días. Sí, Paula, buenos días. A las puertas básicamente de la Semana Santa, Málaga se convierte hoy en el epicentro internacional del mundo cofradé con la inauguración del Congreso, la gran procesión, el legado del jubileo de las cofradías. Un encuentro que analiza el impacto del jubileo celebrado en Roma en mayo de 2025 y que reúne a expertos, cofradías europeas y representantes del Vaticano para debatir el presente y el futuro de una de las tradiciones con mayor proyección cultural. Como recordarán, en el jubileo procesionaron la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla por el centro de Roma. Fue un recorrido histórico que nos dejó imágenes de los titulares procesionando por el Coliseo o el Circo Máximo. Este congreso, que arranca hoy y finalizará mañana, tratará de responder a varias cuestiones, como qué ha supuesto el jubileo para las cofradías, cómo cambia su papel en la sociedad actual o cuál es su proyección internacional. Cuestiones que se abordarán desde varias dimensiones, como la religiosa, la cultural, lo social o lo patrimonial. Bueno, pues un asunto del que les van a dar más detalles. Gracias, Manu, nuestros compañeros de informativos. Nosotros les contamos también que hoy es el tercer día de huelga de los médicos que mantienen ese pulso con el Ministerio a cuenta de su estatuto. Hoy se manifiestan en Sevilla. Vamos a hablar en un ratito, como les he dicho, con ellos, concretamente con el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, con Pedro Navarro. Sanidad y educación, de la que hablamos hoy para contarles los detalles de la escolarización del proceso. Arrancó el pasado día 1 de marzo y estará abierto hasta el 31. Hoy nos cuenta más detalles Rocío Carrascal desde el Colegio Julio Caro Baroja. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Bueno, pues mientras ciertos centros ven cómo se van reduciendo las aulas progresivamente por la caída en el número de alumnos, centros como este, como el CEIP Julio Caro Baroja en Guadalmar, pues viven la situación contraria. Se enfrentan el curso que viene a una nueva línea más de 3 años, nuevas familias que se van a sumar al colegio, una situación, como decimos, extraña en un momento en el que la caída de la natalidad hace que progresivamente vayan desapareciendo aulas en la provincia. Está abierto el proceso de matriculación en los centros escolares andaluces y va a estar vigente hasta el próximo día 31. Bueno, que tenga mucho cuidado nuestra compañera Rocío, que han estado a punto de darle un balonazo en pleno recreo del colegio. En un ratito nos va a contar más detalles sobre ese proceso de escolarización. Muchas gracias, Rocío. Un asunto que completamos con el dato. Hoy lo vamos a dedicar a los 360.000 euros que ha recaudado el Festival de Málaga en su 29ª edición. Esto supone un 28% más que en la edición anterior. Es uno de los datos que dieron ayer a conocer en el balance que se hizo del Festival de Málaga, que para los organizadores se ha ratificado como punto de encuentro del cine español con un crecimiento del 3,5%. El certamen ha contado con casi 111.000 personas de público y participantes en sus proyecciones, actividades y exposiciones. También se ha valorado la contratación que se ha llevado a cabo gracias justamente al desarrollo del festival. Se sitúa en los 740.000 euros, aunque fíjense, la cifra total de gastos directos en la ciudad, gracias al Festival de Cine de Málaga, sube a 2.375.000 euros. Bueno, pues es otro de los asuntos, el balance del festival. Y fíjense que en la segunda parte del programa también vamos a hablar con el historiador Salvador Jiménez sobre unas conferencias en las que él va a hablar del legado andalusí en Málaga. Hoy les contamos todos los detalles. Y de todas las palabras que nos han dejado. A todo esto sumamos, como siempre, las portadas de los periódicos locales que repasamos a esta hora. Son las 11:54, estamos en directo en Canal Málaga. La primera de las portadas nos lleva a Diario Sur, donde vemos la alta velocidad entre Málaga y Madrid movió a 75.000 personas la pasada Semana Santa. Es la portada, el titular de portada de Diario Sur, que completamos con Málaga Hoy, en la que se hace referencia al mismo asunto. Foto de portada y titular: el
el corte del AVE hace que el verano del empleo llegue más tarde a Málaga. Es la noticia de portada de Málaga hoy. En el caso de La Opinión de Málaga, pues igual, volvemos a hablar del mismo asunto. Todas las claves del AVE Málaga-Madrid, por qué no hay tren y cuándo y cómo será la vuelta del servicio, con esa imagen de los trabajos que se llevan a cabo en Álora. El Español de Málaga, gran crisis ferroviaria, el AVE Málaga-Madrid estará cojo hasta final de año. Es la portada y la imagen y el titular de portada del Español de Málaga. Repaso ahora por la información de servicio, que arranca con la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielos nubosos con nubes medias y altas abriéndose claros durante la segunda mitad del día. Precipitaciones débiles a moderadas que pueden ser más intensas en el litoral, temperaturas que se mantienen prácticamente igual. Hoy en la capital vamos a oscilar entre una mínima de 12 y una máxima de 20 grados. Vientos que soplan flojos, variables, con intervalos moderados de levante en el litoral. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, no tenemos incidencia, a nivel algo más intenso de lo habitual en torno a Plaza Manuel Azaña. También se empieza a incrementar la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, desde la M20, y también la zona centro, zona que recomendamos evitar y usar el transporte público. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Pues tiempo y tráfico que nos sirve para ir a la entrevista del día. Ya les he adelantado que hoy recibimos a Elisa Pérez de Siles, es la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga. Elisa, buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Hoy para hablar de diferentes asuntos de los que hacemos repaso cada 2 semanas, de asuntos municipales, pues de anuncios que ha ido haciendo el Ayuntamiento y que de alguna manera creemos en los que hay que ahondar un poquito más para explicar a los malagueños. En este caso hoy, Elisa, vamos a hablar de esa infraestructura que ha comenzado ya a construirse y que es la nueva jefatura de la Policía Local en Teatinos. Bueno, pues está en calle Fran Capra, que bueno, pues para que nos ubiquemos todos los que no seamos vecinos de Teatinos, ¿no? El distrito de Teatinos Universidad, es una parcela muy extensa que queda justo al lado, muy cerquita de la Fuente de Colores. Es una parcela que se ve perfectamente, por ejemplo, desde la MA20, con lo cual, bueno, pues todas estas intervenciones, que vamos a hablar de más de una en esta mañana, bueno, pues van a dignificar el entorno, además de ofrecer, bueno, pues muy buena infraestructura, ¿no?, a los vecinos de este distrito. Concretamente hablamos de incorporar un proyecto que llevábamos en el programa electoral cuando nos presentábamos a las pasadas elecciones. Bueno, pues el objetivo de incorporar una nueva territorial de policía local a un distrito pues que ya lo necesita, que ya lo merece, creciendo porque mucho, pues, un distrito que ha crecido, ha sido sin duda el distrito que más ha crecido en estos últimos años, además con la universidad también, que bueno, pues precisa, yo creo, del servicio de policía local más cercano, más eficaz, más eficiente, y va a ser además una infraestructura en la que vamos a localizar también las dependencias de la Policía Judicial. Es una inversión importante, hablamos de algo más de 11,2 millones de euros, es decir, una apuesta importante para hacer un edificio de unas dimensiones importantes, más de 7.200 metros cuadrados. Y como digo, no solamente vamos a encontrar el servicio habitual que nos ofrece cualquier territorial de policía local, sino que además vamos a tener allí las dependencias, por ejemplo, del grupo de investigación de la policía local, el grupo que conocemos normalmente como el GIF, que son, bueno, pues que los que llegan mejor equipados, ¿no? Como que te impresionan más, ¿no? Pues ellos van a tener allí sus instalaciones. Nos vamos a encontrar allí también, por ejemplo, con las dependencias del Grupona, que es el grupo de investigación de cualquier tipo de delito relacionado con el medio ambiente, y luego también el grupo de investigación de atestado. Ellos van a encontrar allí también sus dependencias y bueno, pues va a ser un edificio grande, claro. Un edificio que va a contar con 4 plantas, 2 sobre rasante y 2 bajo rasante, que fundamentalmente va a prestar, bueno, pues un servicio de aparcamiento importante a las dependencias, a los usuarios de esas dependencias. Y bueno, pues como va a quedar en un entorno muy natural, porque vamos a hablar ahora de eso, ¿no?, de unas obras que también hemos empezado allí justo en esa parcela. Bueno, pues va a ser un edificio con un aspecto abierto que queda perfectamente integrado en ese entorno natural, con lo cual no solamente vamos a encontrar ese servicio, sino que además no va a resultar poco atractivo con respecto al entorno en el que se integra. ¿Ha comenzado ya la obra? Han empezado ya la obra. Hace unos días estuvo el alcalde allí haciendo el acto de inauguración, ¿no?, de
primera piedra y bueno, pues una infraestructura muy esperada por el distrito de Teatino y que estoy convencida que van a prestar, como digo, un mejor servicio, mucho más eficaz y más eficiente en materia de seguridad para los vecinos, ¿no? ¿Y para cuándo podría estar lista? Bueno, pues el plazo de ejecución es un proyecto que creo que contaba con 18 meses de ejecución, con lo cual, bueno, pues sabemos que es poco probable que adelantemos ese plazo, porque es, como digo, un equipamiento de una envergadura importante, pero bueno, ya sabemos que empieza la obra y que contamos con 18 meses de ejecución y en 18 meses podemos incorporar ese nuevo equipamiento de la Policía Territorial en Málaga. Bueno, decía la portavoz que va a estar en un espacio muy amplio, en un espacio muy verde, porque además está muy cerca de ese parque, muy cerca, ¿no? Yo creo que integrado, ¿no? La misma parcela. Dentro de ese parque maravilloso, Frank Capra, que van a también disfrutar, bueno, podemos disfrutar todos los malagueños, pero especialmente los del distrito de Teatino. Efectivamente, yo creo que es un gran pulmón, ¿no?, que incorporamos a la ciudad, como otros muchos en el que estamos trabajando en este momento. Se me ocurre, por ejemplo, Campamento Benítez, que yo creo que es un gran parque, no solamente para la ciudad, un gran parque metropolitano, ¿no?, para también los municipios limítrofes. Pero, como digo, es un nuevo pulmón que vamos a incorporar en este distrito, en esta parcela, como te digo, que al final va a quedar perfectamente integrada dentro del entorno, muy limítrofe con la MA20, con lo cual, bueno, pues se va a dignificar mucho la imagen desde incluso de la propia carretera. ¿no? Hablamos de más de 50.000 metros cuadrados los que incorporamos de zona verde. Bueno, pues un equipamiento que está concebido para que al final pues podamos disfrutarlo todo tipo de público, ¿no? Va a encontrar con un diseño, o tiene un diseño que es muy apropiado, por ejemplo, para los peques. Hablamos de incorporar un parque infantil de más de 2.000 metros cuadrados, muchos espacios de recorrido peatonal para que podamos practicar hábitos de vida saludables, casi 9.000 metros cuadrados. Luego queremos incorporar, vamos a incorporar en este proyecto varias plazas, que son plazas donde queremos que confluyan al final la actividad, la dinamización, los colectivos, las entidades que tengan espacios para hacer sus actividades, que siempre los necesitamos en los distritos, pues algo más de 3.400 metros cuadrados en torno a esas plazas. Equipamiento deportivo. Hablamos de incorporar, por ejemplo, zonas para básquet, ping-pong, en fin, prácticas, por ejemplo, el workout, que es para, son instalaciones que permiten la práctica de la calistenia, que cada vez tiene más aficionados en nuestra ciudad. Es muy bonito recorrer el paseo marítimo, por ejemplo, Pablo Ruiz Picasso, y ver cómo, bueno, pues cómo disfrutan tantísima gente joven de esas instalaciones. Pues también las vamos a incorporar en este parque infantil. Bueno, pues en definitiva un nuevo pulmón para que podamos disfrutarlo, para que podamos vivirlo y bueno, pues sobre todo que lo puedan disfrutar los vecinos también de este distrito de Universidad Teatino. Portavoz, la oposición siempre ha criticado mucho la falta de zonas verdes en la ciudad. Yo no sé si este parque de alguna manera viene a paliar o a dar respuesta a esas críticas de la oposición durante mucho tiempo. Bueno, en los últimos años hemos hecho una incorporación importante en cuanto a metros cuadrados de zona verde por habitante. De hecho, estamos por encima de la media de la Unión Europea. Veníamos de algo más de 11,3 metros cuadrados de zona verde por habitante y en estos últimos años hemos conseguido superar los 14,3. La media europea, como te digo, está aproximadamente en los 11 metros, con lo cual, aunque queda mucho por hacer y lógicamente al final nos interesa en todo eso desarrollo urbanístico, incorporar nuevas zonas verdes, pero bueno, no vamos en mal camino, estamos por encima de la media europea. Este parque incorpora muchísimas zonas verdes, más de 10.000 metros cuadrados solo de zona vegetal. Vamos a plantar pues en torno a 1.000 nuevos árboles, 3.000 plantones, arbustos, en definitiva mucha vegetación que incorporamos también en este nuevo pulmón. Esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, antes hablábamos de Campamento Benítez, pero bueno, pues estamos también en marcha con otro proyecto de parque en Ciudad Jardín. En definitiva, bueno, pues aprovechar sin duda esos desarrollos para seguir sumando zona verde. Por eso es muy habitual que la Junta de Gobierno local, pues casi en los 2 últimos años, hayamos contado también pues la ampliación del contrato de conservación y mantenimiento, porque no solamente hablamos de las inversiones que inicialmente hay que hacer en la incorporación de estas zonas verdes, sino que luego hay que mantenerlas, hay que preservarlas en perfecto estado de revista, y por eso casi anualmente estamos modificando el contrato de conservación y mantenimiento, que ya creo recordar que iba por 15 millones, o sea, un montante importante para atender pues todas esas zonas que estamos incorporando de los nuevos desarrollos y por supuesto mejorar el mantenimiento
mantenimiento de las zonas infantiles, de las zonas verdes, y al final pues son espacios para el disfrute, cada vez los necesitamos más en esta vida que llevamos de rapidez, de premura, ¿no? Tener la oportunidad de relajarte en un espacio natural, en un entorno amable, bonito, en el que también pues, los peques puedan jugar, puedan hacer deporte. Y bueno, pues el objetivo, también uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento en estos últimos años, y ese va a seguir siendo en los próximos años, sin lugar a dudas. Planteaban desde el Ayuntamiento hablar de Málaga cardioprotegida. A mí me gusta mucho, porque además, a pesar de que es verdad que hablamos en diferentes ocasiones, pero yo creo que es muy importante dar a conocer esta iniciativa que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga y que tanto ayuda para los que no lo conozcan. Portavoz, ¿qué es Málaga cardioprotegida? Bueno, Málaga Cardioprotegida es un proyecto que casi fue pionero en nuestra ciudad. Nos están copiando muchas ciudades, nos sentimos orgullosos por ello, ¿no? Nos están copiando en otras ciudades, pero bueno, es un proyecto que surgió de un proyecto de colaboración con una entidad que es SPAUMI, que son, bueno, pues un equipo de voluntarios, antiguos pacientes, ¿no?, de problemas cardiorrespiratorios, que gracias a esa actuación rápida han conseguido muchos de ellos salvar su vida, y bueno, pues surge de ese proyecto de colaboración, ¿no? Málaga se plantea este proyecto que no solamente supone la incorporación de equipos de cardioprotección en muchísimas zonas. Ya tenemos pues 742. Empezamos a dotarlo en los equipamientos públicos municipales, las zonas más populosas de la ciudad, las avenidas principales de la vía pública, y bueno, pues que seguimos incorporando. Hace muy poquitos días hemos sumado 38 nuevos equipos de cardioprotección que vamos a ir instalando en los 11 distritos de la ciudad. Se han ido sumando también a esta iniciativa muchos colectivos, entidades, empresas privadas, que también, bueno, pues han conseguido de alguna forma entender muy bien la pedagogía y el sentido último del proyecto, y bueno, pero lógicamente es un proyecto mucho más ambicioso. No solamente supone dotar esos equipamientos, sino que hay que, de alguna forma, enseñar a la ciudadanía a que los use, claro, ¿no? A que los tenga perfectamente identificados en las ubicaciones, que a través de la web municipal pues tenemos geolocalizados cada uno de esos equipamientos con el horario, porque algunos están instalados en equipamientos públicos que tienen un horario concreto. Aquí tenemos uno, en el Efectivamente, Palacio. En el Palacio de Ferias. Es lógico, aquí viene muchísima gente, un segmento importante el turismo, también de congresos que recibimos en estas instalaciones, y era importante pues que en todos los equipamientos dispongamos de ese material. Al final, bueno, pues siempre aprovechamos para hacer un llamamiento a la ciudadanía que se sume a todos esos cursos que son muchísimos los que ofrece SPAUMI de forma gratuita, de forma muy cercana, porque lo lleva a un montón de sitios, equipamientos públicos, pero incluso a colectivos privados, empresas que lo solicitan de forma particular, de forma gratuita, y bueno, pues lógicamente agradecer la labor de este colectivo, de esta entidad, y bueno, pues siempre hacer ese llamamiento a que cada vez sean más los malagueños que tengan esa inquietud de conocer cómo funcionan estos elementos, porque sin duda pueden salvar vidas. Nosotros lo hemos comprobado en algún equipamiento donde hemos tenido desgraciadamente la necesidad de usarlo. Yo recuerdo un momento que no se me va a olvidar, por ejemplo, cuando era responsable del Palacio de Feria y Congreso. El conserje nuestro del Palacio de Ferias vio un taxi que, bueno, pues estaba haciendo movimientos extraños justo en la puerta, y no sé por qué reaccionó bien, sacó el equipo y le salvó la vida. Y es impresionante la eficacia de poder intervenir en un momento muy corto de tiempo si sabemos usarlo y si los tenemos cerca, si los tenemos a disposición. Ese es el objetivo de este proyecto, y en eso vamos a seguir trabajando porque, como digo, es un proyecto que nos da muchísima alegría y bueno, pues que nos están copiando como experiencia positiva en muchas ciudades. Y por eso es tan importante, además, que lo demos a conocer, ¿no? Como servicio público, le digamos a los malagueños que tenemos esos medios y que aprendan además a usarlos. Portavoz, el tema del que llevamos hablando prácticamente toda la semana es ese anuncio que hizo el presidente de Adif de que no vamos a tener AVE para Semana Santa, como mínimo hasta finales de abril. Vamos a ver en qué condiciones, porque hablaban de abrir una vía, y para que se recupere totalmente con normalidad habrá que esperar a final de año. Yo le quería pedir una valoración.
Bueno, ha sido un jarro de agua fría para el Ayuntamiento de Málaga porque al final nos hacemos eco de la inquietud y de la preocupación que nos trasladan pues, muchos sectores de nuestro tejido productivo, no solamente el turístico. Al final el sector turístico tiene unas cifras de impacto económico importantísimas y esas son las que bueno, pues, se ponen de manifiesto con carácter prioritario en los medios de comunicación. Hace un ratito viniendo para acá leía en Twitter precisamente, creo que habían actualizado en Instagram, no sé en qué red social lo había leído, pero estaban actualizando las cifras de impacto económico del sector turístico, hablan ya de un impacto económico en torno a 2.000 Lo ha dicho el consejero en El Mundo, en una entrevista además en el diario El Mundo. Lo veía en un teletipo de un medio de comunicación y más de 6.000 puestos de trabajo, ¿no? Es importantísimo ese impacto, pero se me ocurren muchísimos sectores productivos que dependen, por ejemplo, de la explotación económica comercial, ahora en una semana importantísima como es la Semana Santa de Málaga, ¿no? Nosotros trabajamos con sectores productivos que prácticamente dependen de su facturación anual en un 20% de esa facturación en esta semana. Pero es que es importantísimo también el impacto que están sufriendo muchas empresas, muchos vecinos, muchos trabajadores que a título particular necesitan de esa comunicación. Y bueno, pues como nos trasladan muchísimas empresas, pues que sus trabajadores necesitan hacer negocio en Madrid o empresas que vienen a hacer negocio a Málaga, que no tienen esa conectividad que precisa una provincia con el dinamismo y la importancia como el que tiene la provincia de Málaga. Por tanto, nos hubiera gustado sin duda que esto se hubiera trabajado con más transparencia, eso para empezar, con más diligencia, con más eficacia, porque han sido muchas las semanas donde hemos visto, todos se han recogido por parte de los medios de comunicación, prácticamente la falta de intervención durante muchas semanas y hemos visto pues que en muy poco tiempo se ha intentado poner en marcha una obra que efectivamente era casi evidente que no llegaba en tiempo al plazo que inicialmente nos daban, ¿no? Nos ofrecían. Por tanto, nos hubiera gustado... Y el cambio de fecha, ¿no? También sí, en diferentes ocasiones. Sí. Y sobre todo también, pues mayor, lealtad institucional, ¿no? Yo leía... las palabras del subdelegado, escuchaba las palabras del subdelegado del Gobierno hace tan solo, pues un día, ¿no? Y bueno, no se me ocurre calificarlas, yo creo que se califican solas, ¿no? Pero mayor lealtad institucional, porque al final las instituciones no nos representamos nosotros mismos, sino que representamos a los vecinos, a los colectivos, las entidades, las empresas que trabajan en nuestra ciudad y que nos trasladan sus preocupaciones, a eso nos dedicamos. Por tanto, mayor transparencia y sobre todo esperemos que se siga trabajando con más eficacia en la que hemos visto hasta el momento, porque son muchos los intereses económicos que están en juego y muchos los perjuicios sociales a todos esos vecinos que necesitan de esa conectividad, que están en este momento pues muy afectados, ¿no? La Junta de Andalucía hace ya algunos días anunció pues, que está estudiando, y de hecho se confirma en esa entrevista que está estudiando pues, la posibilidad de iniciar acciones legales. Están estudiando cómo podría hacerse. No sé si el Ayuntamiento se lo plantea también, lo está estudiando. Bueno, nosotros, como precisamente nos lo trasladaba así la Junta de Andalucía, pues estamos un poco a lo que digan los servicios jurídicos, en este caso de la Junta de Andalucía, porque además lo van a hacer en defensa de todos esos sectores productivos que trasladen pues ese lucro que dejan de percibir, no ese lucro cesante por la falta de actividad, la falta de oportunidad de actividad comercial, empresarial. Vamos a ver qué ocurre o qué dicen esos servicios jurídicos. Yo en el día de ayer invitaba y pues leía después a la responsable, a la portavoz de un grupo municipal, del Grupo Con Málaga, muy ofendida por ese llamamiento que yo hice, que al final no era otra cosa que decirle a los colectivos, a las empresas que se encuentren afectadas económicamente por este problema, que además depende de una falta de eficacia y de eficiencia absoluta por parte de la Administración de nuestro país, pues que le animaba a que estudiesen la posibilidad de emprender acciones legales, que no es otra cosa que lo que hacían ellos mismos en el Salón de Pleno hace tan solo unos días, en la pasada comisión de Pleno, invitando a los vecinos a que fueran, si se veían perjudicados en su interés, en contra de la administración local. Pues parece que solo podemos estudiar el emprender acciones legales cuando eso afecta a la responsabilidad de la administración local y no cuando afecta a la administración donde gobiernan. Yo creo que al final supone ejercer tus derechos, emprender tus derechos y bueno, pues hacerlos valer. A eso me refería en el día de ayer y creo que es lógico, ¿no? Tiene de sentido común que así lo hagan pues muchas empresas que se van a ver
muy afectadas económicamente en estos días, ¿no? ¿Ha hecho un cálculo el Ayuntamiento de la bajada, por ejemplo, con el número de turistas que puede dejar de llegar en Semana Santa? Tenemos una Bueno, cifra tenemos estimada. un ejemplo, que pasa que esta semana es especialmente importante en cuanto a afluencia turística, ¿no? Pero en estos últimos meses hablamos de que han dejado de llegar a nuestra ciudad entre el mes de enero y el mes de marzo en torno a 66.000 turistas a la provincia de Málaga. Hablaban de un impacto solo en hoteles de 198 millones de euros en estos tres últimos meses. De hecho, algunos directores en conversaciones que hemos tenido privadas nos dicen cómo están viendo cómo bajan las reservas en estos últimos días y suben las reservas de otras provincias, como por ejemplo la provincia de Sevilla, ¿no? Es lógico, si tienes dificultades para comunicarte, para conectarte con una provincia, es lógico que cuando tienes unos días, pues buscas una alternativa en una provincia cercana. Esperemos que bueno, pues esas previsiones de detrimento de esa reserva no sean tan grandes como las que inicialmente pueden ser previsibles, pueden ser objetivamente previsibles, y porque, como digo, no solamente afecta a grandes sectores productivos como el hotelero, el hostelero, sino que afecta a otros sectores productivos que son más humildes, pero que también dependen mucho en su facturación de estos días. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con el sector de la venta ambulante, trabajamos un plan de aprovechamiento específico para la Semana Santa de la venta ambulante, y es un sector que se va a ver, francamente, muy perjudicado, cuando, insisto, dependen en más de un 20% de la facturación de todo el año en solo una semana, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero sin duda, bueno, pues estamos francamente muy preocupados, ¿no? Una cafetería de la estación de María Zambrano nos decía que la facturación había bajado un 80% desde que no había... No llegan turistas, no hay consumo, por tanto, ¿no? Portavoz, muchísimas gracias por Muchas habernos gracias acompañado a esta vosotros. mañana. Un placer. De este asunto vamos a seguir hablando en un ratito, porque además de estar en la estación María Zambrano, lo habrán visto, está nuestra compañera Lara Hernández, que nos ha contado esa bajada en la facturación de las empresas que están allí. Vamos a hablar con el sector de los rentacar, de alquiler de vehículos, que también están afectados por esta desconexión en AVE de Málaga a Madrid. Pero antes vamos a saludar a nuestro compañero Manu García, porque les decía yo que a las 12 había una concentración de los sindicatos para, de alguna manera, mostrar pues su pesar con ese primer accidente laboral y esa muerte ayer en Benarrabá, y allí ha estado pendiente nuestro compañero Manu García. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Acaba de terminar precisamente hace tan solo unos minutos esa concentración convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT aquí a las puertas de la Delegación de Trabajo. Una concentración para condenar el último accidente mortal laboral en la provincia de Málaga. Ocurrió ayer en Benarrabá, cuando se cayó un muro de una obra. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron múltiples efectivos de emergencia para intentar rescatar de los escombros a dos operarios. Pero terminó de la peor manera posible, con un trabajador fallecido y otro herido grave. Pero para analizar todos los hechos se encuentra con nosotros el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras Málaga, Juanfran Girona. ¿Qué primer análisis haces de este accidente laboral? Pues el primer análisis que podemos hacer es el de siempre, que la prevención no termina de funcionar y que necesitamos más recursos por parte del ente público y más dureza y más control para evitar de que estos sucesos puedan hacer pasar, ¿no? Puedan pasar. También quiero que me des unos segundos para mostrar todo nuestro apoyo, nuestras condolencias con el fallecido y una pronta recuperación en las mejores de las condiciones para el herido, ¿vale? Por eso le quería preguntar, ¿cómo se encuentra en estos momentos el herido? No sé si tienen noticias. Lo único que sabemos hasta el momento es que el herido son heridas de la parte inferior del tronco y que está en observación, y los sanitarios estarán con él interviniendo en todo lo que se pueda. Y a la espera de conocer los detalles de la investigación, ¿creen que este accidente desde Comisiones Obreras se podría haber evitado? Hombre, si estamos hablando de obras, estamos hablando de que tiene que haber unas valoraciones de puestos de trabajo, una formación de los trabajadores en materia de prevención, y tiene que haber unas certificaciones por parte de la ejecución, ingeniería, además pilotaje y demás, para que un muro o de contención o como sea no se pueda venir desprendido y atrapar a los trabajadores, y creemos que ahí ha habido fallos. La siniestralidad laboral está presente en Málaga. ¿Cómo están evolucionando los datos? A ver, los datos que tenemos de siniestralidad laboral este año, comparados con los del año pasado, no son del todo malos dentro de
hablar fríamente de números, no de lo que es persona. Entonces no son malos porque el primer fallecido lo tenemos, este ha sido el primer fallecido que tenemos en la provincia. El año pasado ya habíamos tenido, por desgracia, más fallecidos. Los accidentes se siguen produciendo. ¿Qué reclamaciones hacéis desde los sindicatos para evitar estos accidentes laborales? Pues lo que hacemos es que la prevención no se compra ni se vende, no es un valor del trabajo que pueda comprar ni vender ningún empresario. La prevención es un derecho de los trabajadores. Y aparte de ser un derecho de los trabajadores, es de obligado cumplimiento por la administración pública de que el control sea férreo. Porque es la única manera de que esto puede llegar a pararse, que todo el mundo empresario y trabajadores vea que esto es férreo, que no se puede traspasar la línea de no tener prevención o jugar a no volver a tu casa, porque está muy bien ir a ganarse el pan, pero lo bonito es volver con el debajo del brazo. Juanfran Girona, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Pues compañeros, ya lo han escuchado, un nuevo accidente laboral mortal que pone sobre la mesa la importancia de la seguridad en los puestos de trabajo. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Manu García por contarnos en directo lo que está pasando en la ciudad. Nosotros volvemos a hablar del sector turístico, que va a ser uno de los más afectados, ya lo saben, por el corte del AVE en Málaga-Madrid. Los hoteles, lo comentaba también la portavoz del equipo de gobierno, ya calculan un 30% menos de reservas y también la hostelería. Pero, ¿qué pasa con los vehículos de alquiler? Para saberlo, saludamos a esta hora, son las 12:20, a Ana María García, que es la presidenta de AESBA. Ana María, bienvenida. Hola, buenas tardes. A ver, estáis notando... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estáis notando que los negocios de alquiler de vehículos tienen menos clientes? A ver. Sí, bueno, a nosotros claro que nos está afectando bastante porque se están recibiendo cancelaciones, sobre todo los rentacares que están en la propia estación de Zambrana y en los alrededores. Pero no solo esos rentacares, sino ten en cuenta que después viene el cliente con el tren. Hay gente que coge directamente el coche de alquiler o bien cuando llega, o bien lo coge cuando llega al destino, al hotel o a su apartamento. Esporádicamente se acerca a un rentacar de allí de la zona para hacer las excursiones de un día o 2 días, para ir a reconocer la zona o para ir por Andalucía o para ir por la costa, ¿no? ¿Cuánto les ha podido bajar las reservas, el alquiler de vehículos, Ana María? Se están recibiendo, la verdad, que cancelaciones y sobre todo, tampoco se están recibiendo, aparte de las cancelaciones, las que había, porque había esperanza de que antes de Semana Santa, funcionara lo que es el tren, pero lo que sí es verdad que no se están recibiendo las mismas que otros años, ¿no? O sea, cancelaciones para allá, ¿no? Y de cara a Semana Santa, me imagino que también muchas cancelaciones después de que se anunciara que no va a haber AVE. Me refiero a, ahora, pero donde se nota más es porque hasta ahora ha sido temporada baja nuestra, pero las expectativas eran, esperando con muchísimas ganas la Semana Santa, porque es cuando empieza, la temporada. Yo creo que es nuestro termómetro de cómo va a ir el verano, y entonces estábamos con unas expectativas ahí esperando y con la ilusión, y con la esperanza de que realmente el tema del tren de cercanías y eso, pues que estuviera arreglado. Y entonces, claro, ahí es cuando ahora pues se está notando que como ya se sabe y se ha publicado de que no va a estar arreglado hasta después de abril, es cuando han empezado la gente a cancelar. Claro, que tenían reservado. Las posibles reservas que, porque sabes que las posibles reservas que se tenían y sobre todo, las expectativas que tenemos, pues que van a haber muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque no solo es... Mira, existen los rentacares que están directamente en la estación, pero después están los que están alrededor. Después están los que están en el aeropuerto, que cuando hacen una reserva y quieren que los trasladen, los recogen allí. Y después están los que están en la costa, en toda la Costa del Sol. Hay oficinas, y en toda Andalucía hay oficinas de coches de alquiler. Y entonces hay una tendencia también que el cliente llega al destino, al hotel o al apartamento, y esporádicamente pues quiere alquilar un coche para hacer las excursiones esas de un día o 2.
que le llevan pues, para hacer una actividad, ¿no? Claro, todo ese turismo que venía y alquilaba el coche, pues ahora no lo alquila, claro, evidentemente porque no viene. Sí, además, Ana María, hola, soy Carlos Sedano. Hay un... es que no... Hola, Ana María. no escucho bien. ¿Me oyes ahora? Hola. Ahora sí te escucho mejor. Sí, hola, Ana María, que soy Carlos Sedano. Una cosa que hace la gente, y lo hace, me consta, en muchas situaciones, en billetes de tren, en billetes de avión, pero también se hace en algunas empresas de rentacar. Cuando alguien hace la compra con una tarifa cerrada, es decir, que no tiene devolución, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Mira, perdona, no se escucha bien, no sé por qué. Nada, pues parece que no, que tenemos problemas técnicos. Vamos a intentar recuperar a Ana María, pero claro, hablabas tú de lo que te cuesta, ¿no? Claro, es decir, porque que hacer una reserva y a ver si te mantiene hay o no te mucha gente que tiene una fecha que la daba el propio gobierno y decía el 23... ¿Pero te devuelven el dinero? Esa es la pregunta. Es decir, yo tengo ahora una reserva hecha para un billete de avión que me voy a Francia dentro de un mes y he alquilado un coche con una tarifa cerrada. Tarifa cerrada como la de un billete de avión, sin posibilidad de devolución. Es decir, que si yo no me presento en el aeropuerto de destino, pierdo ese alquiler. Entonces, preguntaba si por un caso excepcional, como es una fecha que ha dado un gobierno de decir, oiga, va a estar abierto el tren, y te dicen que no, entonces esa responsabilidad, ¿de quién es? Claro, yo creo que tenemos a Ana María ya. Ana María, no sé si has escuchado la pregunta que planteaba Carlos Sedano, y es que para todas aquellas personas que tuvieran reservado ese vehículo y que ahora, pues bueno, por la circunstancia de que han dicho que ya no va a estar abierto el AVE, no vengan, ¿se les devuelve el dinero? Es que no escucho. No, pues parece que no escucha. Bueno, pues nada, le plantearemos nuestras dudas en otra ocasión porque no ha podido ser. Yo me he quedado con las ganas de preguntarle y no sé qué pensaréis vosotros porque me planteaba yo también, he leído ya en diferentes medios de comunicación que con esto de la guerra en Oriente Medio, pues hay muchos turistas, sobre todo internacionales, que están buscando una alternativa y que parte de esa alternativa podría ser Málaga. Entonces quería preguntarle también por las expectativas de España, bueno, y dentro de España Málaga. ¿Vosotros creéis que parte de ese turismo se va a trasladar aquí? Sí, aparte que eso está más que estudiado por el sector. Crisis como por ejemplo la que hubo en su día en Egipto o la que hubo en Turquía determinaron un incremento porcentual extraordinario en España y fundamentalmente en la costa andaluza. A ver si así por lo menos compensamos un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que va a tener un efecto colateral. Cuando haya una altísima demanda, como va a haber, los precios van a subir. Es decir, y entonces eso va a subir para el que viene y para el que ya es un turista nacional, que se le va a encarecer probablemente, porque si tú estás al 80, al 90% y tienes una demanda que supera con mucho ese 100%, al final, como las tarifas dinámicas de los aviones, es decir, pues el tema sube. Entonces, se va a alargar en el tiempo, sin lugar a dudas, pero yo recuerdo... no sé si fue un atentado terrorista en Turquía, también hubo algo similar en Egipto y me vuelvo a los mismos ejemplos. Eso no dejó de ser algo puntual, fue en esa ocasión, ese solo día, y afectó la siguiente temporada. La cuestión es que en este momento no sabemos cómo se va a desarrollar todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo. La probabilidad de que esto a corto plazo, que no sea para una temporada, sino para más de una temporada, es muy alta. O sea, la probabilidad de que nosotros arrastremos el turismo. Yo pensaba viajar a un país de Oriente... A la zona, pues. Yo pensaba viajar, tenía previsto un par de visitas este verano. ¿Y a qué zona pensabas ir? ¿Se puede contar o no? Pues en principio Emiratos. Ah, ya, claro. Pero incluso me quería acercar porque tengo amigos en Líbano y quería hacer... Estaba, no sé, viendo cuál era el planteamiento que iba a hacer, y Líbano, por supuesto, vamos, ya hacía un cierto tiempo que ya me lo estaba pensando. Israel, por ejemplo, quería visitar Tel Aviv, que ya he ido en alguna ocasión, y hace ya un cierto tiempo, aparte esa idea, y vamos, alejarme de... Te voy a decir, ya alejarme de Europa... para mí no está ni siquiera en Estados Unidos. También tenía previsto de visitar a unos amigos en Nueva York. Tenía como varias opciones y he descartado una gran parte de esas opciones, y la probabilidad de que me quede, si no te digo en Europa, en España... Fíjate.
el impacto. Y esto, por ejemplo, con el Sí, sí. turismo nacional. Habrá que ver también lo que pasa con el turismo internacional, ¿no? Absolutamente. Además, ahora mucha gente que va de viaje en verano, las compras se hacen mínimo 3 meses antes. Es decir, que hay gente que ya está decidiendo ahora dónde va a ir. Entonces, esos turistas internacionales de Francia, de Alemania, del norte de Europa, probablemente estén decidiendo ahora dónde van a ir y muchos de ellos cojan un paquete en España. Bueno, pues se lo contaremos, iremos poquito a poco contándoselo, intentaremos también hablar con las empresas de vehículos de alquiler, pero de momento de lo que le vamos a hablar es de la escolarización, porque el día 1 de marzo se abrió el plazo para la escolarización y nuestra compañera Rocío Carrascal nos lo va a contar y nos va a contar todos los detalles hoy desde el Colegio Julio Caro Baroja. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues aquí estamos en el Colegio Julio Caro Baroja de aquí de Guadalmar. ¿Y por qué hemos venido a este? Pues porque es uno de los pocos centros que va a ver el curso que viene ampliado una línea más, en un momento en el que la caída de la natalidad ha hecho que desaparezcan un montón de líneas a lo largo de toda la provincia de Málaga. Hemos venido aquí también para hablar de ese proceso de escolarización tan importante. Ahora mismo hay muchas madres, muchos padres que están preocupados mirando el colegio que van a elegir para sus hijos, que además es una decisión muy importante. Pues vamos a intentar clarificar todas estas cosas de la mano de Yaiza Barrera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Es la directora de este colegio. Decíamos que además uno de los pocos de la provincia donde se va a ampliar una línea, la de 3 años, de cara al curso que viene. De cara al curso que viene tenemos la posibilidad de tener 2 unidades de 3 años. Es una oportunidad muy enriquecedora para nuestro entorno, puesto que, bueno, pues como ya sabéis, natalidad, entornos, vamos perdiendo unidades cada vez más. Y esta oportunidad, pues para nosotros, nos da la posibilidad de seguir creciendo como centro y de poder seguir ofreciendo, bueno, pues el servicio educativo que ofrecemos público, pero ampliarlo un poquito más, conocer a más familias y poder trabajar un poco con una comunidad educativa más amplia. ¿Y por qué? ¿Por qué esta ampliación en el caso vuestro de los 3 años? Pues mirad, nosotros somos un entorno de una escolarización que nos nutrimos sobre todo de San Julián, Churriana y Guadalmar, pero también nos nutrimos de la zona de Torremolinos y es una zona que ahora mismo está altamente densificada. Entonces, un poco en previsión a esas aglomeraciones que vivimos a lo largo del curso, pues se ha considerado desde delegación darnos la posibilidad de ampliar esa unidad y poder dar respuesta a familias que durante el año van teniendo que hacer procesos extraordinarios de matriculación. Comentábamos, Yaiza, que ahora mismo es un momento complicado para muchos padres y muchas madres que tienen niños pequeños, niñas, y que ahora tienen que tomar esa decisión de elegir un centro escolar. Tú, como directora, ¿cuáles son las claves un poco que tendrían que mirar esos padres y esas madres a la hora de elegir un buen centro? Pues mira, Rocío, en primer lugar, yo creo que el centro, bueno, obviamente una de las cosas que tenemos en cuenta a la hora de matricular a nuestro hijo o nuestra hija es la cercanía al entorno, donde vivimos y demás, un poco facilitar esa conciliación. Pero creo que muchas veces nos centramos en proyectos educativos que son muy densos, que muchas veces hasta los propios equipos directivos, equipos docentes, nos resultan documentos tediosos. Y sí que yo les animo a venir a las reuniones de presentación, a conocer un poco al personal que va a tratar con sus hijos e hijas, conocer esos servicios complementarios que ofrecemos. Por ejemplo, nuestro cole tiene un comedor de cocina de elaboración propia, esa conciliación familiar, un poco con qué personal va a tratar su hijo y su hija durante los siguientes años. También un poco metodologías activas, cómo se trabaja con el alumnado dentro del aula, si hay codocencia, que es una de las cosas que nosotros queremos el año que viene empezar a implantar, que haya dos personas dentro del aula en ciertas materias para facilitar un poco el tema de la inclusión que tan importante es y que con tan poquitos recursos a veces contamos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas creo que son las preguntas más que proyectos que las familias deben tener en cuenta a la hora de matricular a sus pequeñines en los colegios. La Junta de Andalucía anunció esa reducción de las ratios por clase. ¿Qué supone eso después en el día a día? Actualmente nosotros vamos a empezar a notar esa normativa nueva a partir del curso que viene en 3 años. La ratio es a 22 niños y niñas y por tanto eso va a hacer que de ahí nuestra segunda unidad concedida, que si llegamos a 23 matrículas, por ejemplo, pues se desdoblan. Esto da una riqueza absoluta al proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para los niños y niñas como para los docentes. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener aulas con menos números de alumnados a los cuales vamos a poder atender de una manera más directa y más inclusiva. ¿Los colegios están preparados en cuanto a espacio y todo eso para hacer frente a esa reducción de las ratios?
Pues actualmente yo te diría que, por ejemplo, nuestro cole sí, u otros coles de la zona que van perdiendo unidades porque las vamos a volver a poder rellenar, pero no todos los centros están preparados para ese desdoble. Yo creo que va a ir un poco más enfocado al tema de la codocencia, es lo que te digo, al final son recursos y vamos a tener que jugar los equipos directivos con plantillas horarias en las que podamos desdoblar y hacer que en un mismo aula pues haya varios docentes, porque a nivel de infraestructura nuestro cole sí lo dispone y sí tiene esos espacios, pero no todos los centros lo tienen. Yaiza, estamos en una clase muy especial, son niños de primero que están ahora mismo en una clase de radio. Es una clase de radio, uno de los proyectos más innovadores que tiene nuestro cole actualmente. La radio escolar realmente siempre ha estado presente en muchos centros, pero nosotros, en concreto en nuestro caso, es un proyecto que hemos empezado con mucha ilusión hace un par de años. Este año es el primero que inauguramos esta sala, es un espacio en el que el alumnado puede preparar sus escaletas, trabajar con el equipo docente y es verdad que es muy motivante porque los sacas del aula, vienen aquí, cambian de entorno, ven la radio, esas caras cuando se ponen los auriculares por primera vez y se escuchan, pues la verdad que es muy ilusionante. A mí especialmente me hace mucha ilusión. Yo lo conocí gracias a Canal Málaga también, este proyecto, y bueno, pues desde ahí hemos seguido creciendo, hacemos lo que podemos, porque no es un proyecto oficial, todavía no es un programa de la Junta de Andalucía, ojalá que lo sea pronto. Entonces pues vamos sacando ratitos, pero es muy ilusionante, te permite trabajar de manera muy globalizada con el alumnado. A nosotros, como comprenderán, nos hace especial ilusión que sean niños de Canal Málaga, podemos decir, y sobre todo que desde los colegios pues hagáis esa iniciación a los medios de comunicación que tan importante es ahora mismo en la actualidad, cuando son niños que tienen contacto con los medios desde muy pequeños y sobre todo también con las redes sociales y todo. Totalmente, además es una cosa muy curiosa porque... Bueno, como ya sabéis, cada vez el inicio de las redes sociales se produce de una manera más precoz, es decir, estos niños y niñas obviamente no tienen dispositivos propios, pero sí que tienen un contacto con las redes sociales de manera continua. Pero muchos de ellos y ellas no han conocido lo que es la radio como tal. Entonces sí que es muy bonito cuando tú vas viendo que niños y niñas que van pasando a grabar te van diciendo que de camino a casa ya le piden a papá o mamá que ponga la radio, que escuchan algún programa, se interesan como ellos que están hoy aquí porque querían grabar algo, grabar chistes, grabar adivinanza. Entonces tú ya vas viendo que desde aquí haces esa pequeña intervención y en cursos superiores lo que sí que trabajamos mucho es el tema de la prevención. Se puede trabajar con ellos mucho y además les gusta en sexto, en quinto trabajar todo lo que son programas preventivos. Ya está, vamos a mirar un poquito al futuro. ¿Cómo ves todos los programas educativos de aquí a unos años con esa reducción de las aulas y con esa introducción además de asignaturas como estas, ¿no? De estos contactos con medios de comunicación, con otros temas? Yo quiero verlo como un futuro bastante enriquecedor, tanto para alumnado como para familia, como para equipos docentes y profesionales de la educación, ya que creo que al final la normativa actual que tenemos es globalizada y esos programas al final nos permiten poder trabajar muchas áreas en muy poco tiempo de una manera muy atractiva para el alumnado. Entonces creo que poco a poco van a ir ganando esos planes y programas un poco más de peso en las programaciones educativas y va a ser muy enriquecedor, va a ser muy positivo para que el alumnado cambie un poco la forma de aprender, porque al final estas generaciones avanzan muy rápido y no siempre podemos dar respuesta y a través de esos planes y programas sí tenemos la posibilidad de ir haciéndolo. Pues muchísimas gracias, Yaiza, por acercarnos este colegio, por acercarnos el CEI Julio Caro Baroja de aquí de Guadalmar con estos programas tan innovadores como el que estáis viendo y que a nosotros particularmente nos hace tanta ilusión porque al final, como decimos, estos son niños de Canal Málaga que quién sabe que si a lo mejor dentro de unos añitos los tenemos allí también delante de nuestro micrófono. Aquí hay potencial, ¿eh? Alguno o alguna aparecerá por allí en unos añitos, porque además les gusta y lo disfrutan. Pues nada, vamos a quedarnos aquí viendo un poco nuestros colegas del futuro, a ver cómo se desenvuelven. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras compañeras Lorena Aragón y Rocío Carrascal por acercarnos a ese taller de radio que están dando los alumnos del Colegio Julio Caro Baroja. Maravillosa esa imagen, nos ha encantado conocer a todos esos niños. Nosotros vamos a seguir hablando y vamos a recuperar el tema de la sanidad. Les decía yo que los médicos continúan en huelga. Hoy es el tercer día de huelga de los médicos en esta segunda semana de huelga, porque recordemos que ya hicieron huelga durante una semana en el mes de febrero. Hoy, además, los médicos malagueños se han manifestado a las 11:30 de la mañana en Sevilla. Allí, en esa concentración, ha estado parte del Colegio de Médicos de Málaga. Su presidente es Pedro Navarro y yo creo que lo tenemos ya para poder saludarle. Bienvenido, buenas tardes. No lo tenemos, no, pues no lo tenemos. Bueno, pues hablamos nosotros del Colegio de Médicos de Málaga, más que del Colegio de Médicos, de las movilizaciones de los médicos. Sí, que no se intenten engañarnos o llevarnos por otro sitio. Es decir, la protesta no es
contra las comunidades autónomas de quien depende y de quien está transferida esa capacidad de la sanidad. Que son otros problemas. El problema no es ese, el problema, los médicos están ahí, están haciendo esas manifestaciones porque quieren un estatuto marco, es decir, un documento en los que se recojan las necesidades específicas de ellos, no de mezclarlos con otras cosas, mire usted, las nuestras. Y ellos dicen que como digamos, como un colectivo decisivo dentro de la sanidad y dentro incluso de las necesidades que tienen los ciudadanos, pues que necesitan tener este complemento, ese documento marco que básicamente es lo que va a reflejar en lo que tienen ellos como obligaciones y derechos. Ese es el problema, no es que hagan más guardias, que ganen menos dinero, que ganen más. O sea, básicamente ese es el problema. Y ese problema, bueno, lo que no puede ser es que la ministra diga que ahora, que para que se solucione, que es que tienen que hablar con sus comunidades. Claro, lo que yo no entiendo es este tira y afloja que mantiene la Administración Central, en este caso el Ministerio, con los médicos, siendo además la ministra médico, ¿no? Sí. Y es lo que siempre me ha costado un poco entender. Bueno, el médico deja de ser médico cuando es ministro. Y el farmacéutico, es decir, realmente tú te conviertes en otra cosa que eres una empresa política, no, eres un lobo dentro de todo lo que tenemos encima. Obviamente no está pensando como médico, está pensando como político, y probablemente todo eso que haya reclamado esta persona durante muchísimos años de su vida pues ya no sea tan sumamente importante. Vamos a ver, si todos los trabajadores tienen un estatuto marco, un estatuto que es el que determina cuáles son, fundamentalmente aparte de sus obligaciones, cuáles son sus derechos, pues tienes que marcarlo, porque eso es una obligación estatal, o mejor dicho, es una competencia estatal el que tiene que determinar cuáles son esos derechos a los que todos los médicos en el territorio nacional van a tener derecho, precisamente para que lo puedan reclamar y puedan tener acceso, para que se puedan ir a un procedimiento judicial o para que puedan demandar o reclamar en el caso de que no se cumpla. Primero, estos son mis derechos para que sepas cuáles son y los respete, y si no los respeta, para que yo tenga la oportunidad de irme a la jurisdicción correspondiente para exigirlo, como tienen el resto, como tienen los conductores de servicios, o sea, de autobuses. Como tienen colectivos mucho menos básicos. Claro, como tienen los alfareros. Es decir, si es que realmente hace muchísimo tiempo que tendrían que haberlo hecho, lo que ocurre es que es una profesión, iba a decir que denostada, no, denostada no, es una profesión muy maltratada. Tú tienes a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que tienen una serie, digamos, de derechos y se les respeta desde siempre. A los médicos es una profesión muy maltratada porque se ha hecho con ellos lo que le ha dado la gana. Ponme 6 guardias. Y casi nunca han protestado. Y casi nunca han protestado, y si han protestado, como no tienen un estatuto marco, pues no pueden hacer nada. Es una profesión de vocación. Cuando tienes una profesión con una gran carga de vocación, digamos que asumes todo lo malo que tiene. Claro, pero hasta qué punto yo puedo. Hay límites. Claro, tengo que soportar. Hay límites, ha llegado un límite, y por eso hoy están los médicos malagueños, parte de los médicos malagueños en Sevilla, manifestándose. Le decía yo que estábamos pendientes de poder hablar con Pedro Navarro, que es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, y yo creo que ya podemos hablar con él. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido esa movilización que han llevado a cabo en Sevilla? Bueno, la verdad que hemos tenido mucha afluencia de compañeros, algo que nos alegra, porque yo creo que la reivindicación necesita el respaldo de todos los compañeros y sobre todo la ciudadanía que se entere de la problemática que tenemos actualmente con este anteproyecto del Estatuto Marco que no nos representa en absoluto. Porque ¿cuáles son las principales reivindicaciones? Doctor, yo creo que es importante que recordemos por qué no quieren estar dentro de ese estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad. De principio porque se está redactando a espaldas de los médicos, no se ha oído los médicos, que han pactado con sindicatos de clase que no tienen la representación de los médicos, y esto no es una lucha corporativista ni reivindicamos nuestros privilegios, lo que reivindicamos es un estatuto como el resto de Europa, ¿no? Que regule la profesión médica, que regule nuestras competencias, nuestras obligaciones y tenga sobre todo, lo que es más importante, la regulación de las horas de las guardias. No puede ser un médico que esté 24 horas de guardia, no puede estar un cirujano operando igual a las 8 de la mañana que a las 3 de la madrugada, o un pediatra viendo un niño a las 10 de la mañana que a las 2 de la madrugada. Entonces esto tiene que estar regulado, tiene que haber menos horas de guardia. Después, lo que es también muy importante es que estas horas de guardia no cotizan para nuestra jubilación, es decir, no computan, es decir, que puedes estar en una vida laboral 5 o 6 años trabajando
y esos 5 o 6 años no existen para que compute para nuestra jubilación. Sin embargo, sí son horas que cotizan. Esto es algo importante, que verdaderamente reconozcan nuestras competencias, nuestras horas de estudio, nuestra responsabilidad. No se puede clasificar al médico porque lleva 10 años prácticamente, 6 años de carrera, 1 año de MIR y 4 años de especialidad, con otras profesiones que tienen menos competencias, menos capacidad, menos conocimientos, entonces menos horas de formación. Todo eso tiene que estar contemplado en este estatuto. Y nosotros no queremos ningún tipo de privilegio, solamente queremos que se reconozca la labor del médico. El médico y actualmente la sanidad es una sanidad que tenemos que trabajar todos en equipo, pero cada uno tiene que tener su área de responsabilidad y la del médico actualmente no está reconocida. Estamos viendo que en los últimos días, que lejos de acercar posturas con el Ministerio o la ministra de Sanidad, da la sensación de que cada vez están más alejados en las posturas. No lo sé cómo lo ven desde el Colegio de Médicos de Málaga. Lo veo totalmente incongruente, porque las reivindicaciones que estamos haciendo actualmente en el Colegio de Médicos de Málaga y todas las CEN, la Confederación Andaluza de Sindicatos Médicos, eran reivindicaciones que ella hacía cuando estaba en la oposición. Es decir, exactamente las mismas cuando ella estaba en la oposición. Entonces no entiendo por qué ese empecinamiento en no escuchar al médico y verdaderamente regular de una forma total lo que queremos. Un estatuto que lleva desde el 2003, 20 años sin modificación, se tiene que actualizar y tiene que verdaderamente darle al médico en la sociedad el sitio que se merece. El médico tiene que estar un médico estimulado. Pero un médico, si un médico no estimulado, la sanidad pública no se puede sostener. Y el médico, evidentemente, la situación, y sobre todo los jóvenes que han entrado ahora en nuestra sociedad, en nuestra salud pública, no están dispuestos a trabajar de esa forma. Lo que va a llevar esto, evidentemente, es a fuga de talento, a médicos que no quieren trabajar en esas condiciones, y cada vez la sanidad pública nos encontraremos con menos médicos que quieran trabajar en el sistema. Irán a la privada o se irán a otros países. Evidentemente es una solución ahora o nunca. No podemos seguir con este estatuto como lo tiene planteado la ministra. Tiene que actualizarse, tiene que escuchar al médico y el médico tiene que decir verdaderamente las demandas que necesitamos, porque somos los que sufrimos en nuestras carnes esa forma de trabajo. Lo que queremos es que el paciente reciba el mejor servicio sanitario, la mejor atención sanitaria. Para eso el médico tiene que estar descansado, tiene que estar formado, tiene que estar reivindicado con respecto a todas los matices y las singularidades de lo que es nuestra profesión médica. A mí me sigue resultando difícil, ¿no? Que la ministra, siendo médico, no entienda todas las reivindicaciones, ¿no? que hacen los médicos. De hecho, ha llegado incluso a decir que todas estas movilizaciones pues tienen una ideología política. En fin, yo no sé qué... ¿Hay ideología política detrás de estas movilizaciones que estáis llevando a cabo? En absoluto. Esas declaraciones de la ministra son ofensivas, así que nosotros no tenemos ninguna movilización política ni vamos a hacer daño al ciudadano, al paciente. Nosotros estamos reivindicando todas estas alteraciones que hay en la sanidad pública para defender y salvar la sanidad pública. No entiendo lo que está haciendo la ministra, porque muchas veces no se hace política sanitaria, sino se hace política con la sanidad. Y lo que está haciendo la ministra actualmente es política con la sanidad sin querer solucionar los problemas. Hay que oír al médico. El médico es el que verdaderamente tiene que reivindicar cuál es su estatus y su forma de trabajar, y lo que necesitamos. La guardia de 24 horas no existe en ningún país europeo. No es normal que un médico trabaje tantas horas, no es normal que esas horas, como le digo, no puedan computar para la jubilación, no es normal que se clasifique al médico igual que a otras profesiones sanitarias con menos formación. Son matices que la persona, los pacientes, por eso tenemos la ayuda y el apoyo y la comprensión de la ciudadanía, porque cuando le decimos este tipo de reivindicaciones, y lo que queremos es que nos formen, que tengamos tiempo de estudio, que el paciente, nosotros tengamos más tiempo para poder atenderlo. Tenemos su ayuda, tenemos su apoyo, porque son reivindicaciones totalmente lógicas y totalmente positivas para que ellos reciban, como le digo, la mejor atención sanitaria. Y luchamos por la seguridad del paciente. Un médico cansado no es un médico que está al 100%.
Doctor Navarro, yo le quiero preguntar, tenemos esta semana de huelga, es la segunda semana de huelga después del mes de febrero, hay previstas movilizaciones en los próximos meses, pero si al final llega un momento en el que no atienden a las demandas de los médicos, no sé si han previsto poner en marcha otro tipo de acciones. Bueno, los que han convocado la huelga son los sindicatos, el sindicato médico, y ellos son los que tendrán que tomar las decisiones. Yo, como presidente del Colegio Médico, soy el responsable y representante de los médicos malagueños, y siempre los médicos malagueños me tendrán a la cabeza como representante de ellos, y defendiendo siempre al médico malagueño, pero no solamente al médico malagueño, sino al paciente malagueño, porque tiene que recibir el paciente la mejor asistencia sanitaria. No sé lo que decidirán los sindicatos, pero desde luego desde el Colegio Médico siempre estaremos de parte de los médicos y de parte de la ciudadanía. Pues Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Siempre es un placer atender. Bueno, hemos podido hablar al final con el presidente del Colegio de Médicos, que además lo explica siempre muy bien, ¿eh? Al final son reivindicaciones que nada tienen que ver ni con la política ni con nada que se le parezca. Clarificador y muy transparente. Al fin y al cabo, claro, tú eres médico y estás haciendo unas reivindicaciones que ella, cuando estaba en la oposición, según, yo no tenía conocimiento, pero según dice el doctor Navarro, pues era así. Ella tenía unas reivindicaciones que luego son las opuestas, porque ahora parece olvidarlas. Claro, tú dejas de ser médico para ser político. Y el problema de todo esto, que claro que afecta no a las competencias autonómicas, sino al gobierno central, que tiene que prever si, por ejemplo, tienen que ejercer o desarrollar ese reconocimiento en materia de seguridad social, de esas horas que utilizan en la guardia y demás, pues realmente va a suponer a futuro un incremento en el gasto en materia de seguridad social. Claro, ya piensas como político, dice, bueno, me encantaría o no reconocerte tales circunstancias, tales prestaciones, pero es que no voy a tener dinero para hacerlo. Entonces, claro, el problema es que yo una cosa que ha dicho antes el doctor, yo nunca he entendido cómo un profesional tiene que hacer una guardia de 24 horas. Yo nunca lo he entendido. La verdad es que tengas que hacer varias ya es otra cosa. Pero yo, francamente... El único país del mundo, ¿eh? Pero una guardia, la lógica te dice, oye, pues estoy de guardia, pues fuera de mi horario laboral, el previsible, el diurno, pues venga, tengo que hacer noche. Pues, más que guardia es turno de noche, como hay en tantísimas profesiones. Un turno de noche me parece lo más lógico del mundo, pero que te den tiempo suficiente para descansar, pero estar 24 horas claro, y salir de una y meterte en otra. Nunca me ha parecido, nunca lo he entendido. Tengo una cantidad de amigos médicos y sanitarios tremenda, pero nunca lo he entendido, la verdad. En fin, que vamos a hacer. A mí lo que me preocupa realmente es que no veo un acercamiento de posturas. No he visto en ningún momento que el Ministerio, por lo menos la ministra no ha dado la sensación de estar acercándose. Hay una cosa que estamos no contemplando o desdeñando, que es que cuando alguien tiene ese tipo de presión, tanto laboral como asistencial, al final tu calidad a la hora de atender no es la misma. Es decir, cuando tú tienes a alguien que está absolutamente cabreado por muchas cosas, por las condiciones, probablemente no estés... Pero pasa en todas las profesiones, no solamente en la médica. Entonces, al final eso crea una falta de atención, incluso de recepción de los problemas de tu cliente, que en ese caso es un paciente, básicamente. También de las consecuencias que no hemos hablado para todos los pacientes que tienen cita durante esta semana o que tenían cita durante la semana de febrero o que van a tener cita durante abril, mayo y junio y les están retrasando las citas. Además es que te llama y te dice, mire usted que hay huelga, que no se venga, que no le van a poder atender. Así es. Y vamos a ver eso qué consecuencias tiene al final también para las listas de espera, para las consultas, en fin. Carlos, José María, muchísimas gracias. Que nos vamos con un disgusto. Ay, Dios mío, a ver cuándo llegan las buenas noticias. Hemos hablado de desgracias hoy nada más. A ver cuándo llegan las buenas noticias. No sé, podemos contar cosas positivas. Ahora en primavera pasa. Sigo la luz de la primavera, luego cambiamos. Bueno, de momento va a llegar una buena noticia porque hoy tenemos a María José Vidal que nos va a contar las noticias del día, porque además es su cumpleaños. María José Vidal, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí estoy, celebrando el cumpleaños como los buenos, trabajando. Muy contenta, Paula, muchas gracias, se agradece un montón, tanto cariño. Bueno, vamos a dejar a un lado el cumple y vamos a fijarnos en otros asuntos
efectos que también tienen como protagonistas los datos. Habéis hecho un recorrido por el centro comercial Vialia y habéis hablado con varios comerciantes y con varios empresarios que están sufriendo los efectos de la desconexión de la alta velocidad, pero tenemos algún dato más con el que completar toda esa información. El 70% que señalan los taxistas de pérdidas como consecuencia de la falta de turistas que llegan habitualmente o de usuarios de la red AVE, de la alta velocidad que une Málaga con Madrid. Y otra cifra, la que ha dado el consejero Arturo Bernal en el magazine de la radio hace apenas una hora. Ha dicho Arturo Bernal que el 20% de las plantillas no se están reforzando de cara a la Semana Santa como consecuencia de esa desconexión AVE y de los cálculos que están haciendo los empresarios en relación a los servicios que van a tener que prestar. Como les decimos, una entrevista que ya pueden escuchar, está en la página web y que Arturo Bernal ha concedido a nuestros compañeros. Y un adelanto de otro asunto que les vamos a contar a partir de las 6 de la tarde en el informativo de la tele. Y es que nos hemos metido en el corazón, nunca mejor dicho, de un proyecto que de momento ha tenido que redefinirse porque se han encontrado importantes restos arqueológicos. Nos vamos hasta los callejones del Perchel para contarles una historia que firma Eva Encina. Tiene que ver con las intervenciones arqueológicas sobre una superficie total de 2.400 metros cuadrados. En esta superficie se ha encontrado un conjunto de vestigios que se remontan desde el siglo XI hasta mediados del siglo XIV. Son estructuras domésticas, restos de antiguas viviendas de familias adineradas y, lo más importante, un tramo muy bien conservado de la muralla perteneciente al arrabal de Altabanín. Son unos suelos que va a construir Dacia. En estos momentos lo que están es viendo cómo se pueden incorporar al proyecto y, por tanto, repensando lo que va a ser el desarrollo de Málaga en la zona centro, atendiendo a que no se pierdan sus orígenes. Y en el capítulo de sucesos, una cosa más, la detención de 3 jóvenes, uno de ellos menor, por presuntamente retener a otra menor en un hotel de Torremolinos. La joven escapó por el balcón de la habitación continua. Al parecer, también presuntamente había sido agredida sexualmente por uno de ellos. Pues asunto, muchísimas gracias María José Vidal, que les van a contar nuestros compañeros de informativos. Ya han oído a las 2 y a las 6 de la tarde nuestros compañeros de la radio. A partir de las 2 de la tarde en el 97.4 de FM. Nosotros nos vamos a ir un minuto a publicidad, pero volvemos porque seguimos hasta la 1:15. Una en punto de la tarde. Seguimos en directo, están viendo Málaga aquí. Ahora saben que somos el magazine de la televisión municipal de Canal Málaga. Y hoy tenemos sección con Salvador Jiménez, que podríamos llamar, a ver, desde Gaucín a Coín, que va a ser el recorrido que va a hacer por 10 pueblos de Málaga. Salvador Jiménez, ahondando un poco en nuestra historia y contándonos muchos detalles del legado andalusí. Sí, bueno, te cuento porque pueden pensar algo Bienvenido, raro. Salvador. Muchas gracias, Paula. Yo encantado. Bueno, nos vamos por segundo año. Ya lo hicimos el año pasado, quizás se le dio menos publicidad. Es un ciclo que se llama Conociendo Nuestra Historia. El año pasado íbamos por todos los pueblos, bueno, por 10 pueblos, que siempre se eligen 10 pueblos, hablándoles de mujeres ilustres de Málaga y provincia. Y este año pues hemos decidido que sea el legado andalusí, ese legado, todas las cosas que hemos heredado de ese pasado islámico de la ciudad y que tanto en Málaga capital como en los pueblos de la provincia pues hay tanto, ¿no? Y que ahora vamos a contar, que ahora vamos a contar. Sí, sí. Decía yo, desde Gaucín hasta Coín, porque vais a recorrer parte de los pueblos que tenemos en la provincia de Málaga, 10 en total. 10 en total, gracias a la Diputación Provincial. Y bueno, deseando, empezamos el viernes ya. Y el primero es Gaucín, nos pilla un poco lejos, pero bueno, hay que coger. ¿Cuánto hay a Gaucín? ¿Cuánto se tarda? Pues yo creo que no he estado nunca. Son 120 kilómetros, más o menos, así que... Un trechito. Un trechito, pero bueno, dice que sarna con gusto no pica. Así que allí iremos y sobre todo hablándole de algo de tanto que me gusta como es el pasado musulmán de Málaga y la provincia, ¿no? Porque ¿qué tenemos nosotros de los musulmanes? Casi todo. hemos hablado aquí del mundo fenicio, hemos hablado del mundo romano, pero la impronta musulmana la tenemos nosotros
simplemente en esas calles heredadas, en la distribución de las viviendas, en edificios tan emblemáticos como la Alcazaba, Gibralfaro, o si nos vamos a la provincia ya ni te cuento, ¿no? Aquella torre de la mezquita de Arche o la muralla Almocabar de Ronda, bueno, son muchos. Y en Castillo, bueno, Castillo en la provincia de Málaga hay un montón, algunos curiosos, y ahí estáis viendo imágenes de Málaga. Sí. Son recreaciones realizadas por ordenador, algunas son de lo que podría ser la muralla, ¿no? Sí, de lo que era la muralla y sobre todo de una ciudad que depende muy mucho de la distribución que tenemos hoy de aquel pasado musulmán. La muralla obligó a que el desarrollo de esa almendra que decimos que es el centro histórico fuera tal como es y no fuera de otra manera. Claro. Aquellos edificios o nomenclatura de calles como Puerta Antequera, Calle de Granada, ahí estaba la Puerta de Granada, 5 puertas que daban acceso a esa muralla importante, y el resto de esa muralla pues tenemos a lo largo de toda Calle Carretería, o en el Hotel Vinci, Posada Los Patios, que además es gratuito, pueden entrar a verlo. Vemos lo que es la torre defensiva, la de la izquierda, la derecha es la Barbacana. Es para detener las máquinas de guerra. Como veis, un montón de lienzos de metros de muralla que nos recuerdan ese pasado tan importante. Bueno, vamos a hablar un poco sobre todo de lo que nos llama más la atención y quizás lo más desconocido, el vocabulario. Nosotros tenemos un vocabulario, más o menos, en la Real Academia hay 93.000 palabras en ese diccionario de la Real Academia. De esas total, de las 93.000. De las 93.000, tan solamente el 4,5% son de origen musulmán. Son unas 4.000. Por ejemplo, palabras, ¿cuántas veces habrás escuchado tú la palabra ojalá? Viene a significar... ojalá ocurra, ¿no? Ojalá, sí, si Dios quiere. Pues, es lo mismo, si Alá quiere, es una palabra antigua musulmana, por ejemplo, albúnduga. O sea, que ojalá significa, un momento paremos, ojalá significa si Alá quiere. Si Alá quiere, si Dios quiere. Claro, al-sualá. Nos lo hemos dicho, ojalá hemos castellanizado. Claro, los malagueños, claro. O por ejemplo, fará, irte de fiesta. Fará es fiesta, me voy de farra. Malfarad es el que tiene mala fiesta, o sea que con este no vamos ahí. Sí, o por ejemplo, la gente, imagínate, aquel que no tiene nada metálico, nada material, se llama el mindún. De viene ahí mindundi. Fíjate qué curioso, ¿eh? O por ejemplo, hemos dicho fará fiesta, les es traje. Si unamos fará con les, es fará les. Faralá, traje de fiesta. Fíjate qué curioso. O por ejemplo, el almiral, el jefe militar, el almirante. O, por ejemplo, albúndiga, bolita rellena de carne, albóndiga. Fíjate, podemos seguir así. Y bueno, nombres, por ejemplo, como Gibralfaro, unión de dos palabras, Jabal, monte, Faruk, faro, monte del faro. Gibraltar, monte de Tarik, Jabal Tarik, o por ejemplo, yo qué sé, ciudades como, o palabras como Alcazaba. ¿Qué significa Alcazaba? Significa un recinto fortificado, que de ahí parte la muralla, como ocurre en Málaga. Podríamos estar aquí mucho tiempo. O, por ejemplo, nosotros hemos aprendido de ello, sobre todo el sistema de riego. Acequia, claro, te iba a decir que no solo palabras nos han dejado. No, nosotros nos han dejado un conocimiento agrícola con nuevas especies. Bueno, si decimos que los productos del país, esos que nosotros hemos exportado hasta la saciedad años pues la naranja y el limón la traen los musulmanes. O por ejemplo la berenjena, o por ejemplo la granada, o por ejemplo el jazmín. Hay 250 variedades de jazmín. El nuestro es jazmín real, que nosotros lo hemos vendido, lo hemos mercantilizado y lo vendemos en una flor que se llama la biznaca. Que no se te olvide esto, Pablo, biznaca es con Q de queso. Y si lo traducimos significa regalo de Dios. La biznaca es un regalo de Dios. Ese regalo que hacemos, aunque algún guiri se cree que es una flor contrahecha. Alguna vez la hemos visto metido en un vaso de agua creyendo que se va a churrí. Aquí hay para todo. Así que, eso no lo he visto yo. Yo sí lo he visto más de una vez. Así que ya verás. El tema del riego, ellos nos enseñan a nosotros el agua, sacar el agua negra, el agua de saneamiento, traer el agua de beber, sacar las aguas pluviales, agua de lluvia y sobre todo el sistema de regadío. Con aquellas norias, hay algunas muestras de norias que nos quedan en Andalucía y bueno, quizás la más clara de todas pues estaría en Córdoba. Ahí podemos ver una noria enorme que sacaba el agua del Guadalquivir. O por ejemplo, la cerámica, eso te iba a decir, estamos viendo la cerámica. Málaga presumía en su día de hacer una cerámica de lujo que era la cerámica dorada, parecía de oro. Vas a San Petersburgo y allí te encuentras en el museo cerámica dorada de Málaga, una cerámica que tenía cierto predicamento, se hacía con doble oxidación, un horno de cocción muy potente, o la seda.
La seda, ya los niños hoy no saben, todos hemos tenido gusano de seda, lo hemos criado, surgían aquellos capullos, salía la palomita. La palomita aquella. Bueno, pues de esos capullos pues se sigue extrayendo lo que es la seda, y la seda era una moneda de intercambio, y Málaga una de las ciudades productoras de seda. O por ejemplo los enterramientos, que no hemos pensado nunca, bueno, también se morían, claro, y también tenían hospitales. Los musulmanes estaban muy adelantados a su tiempo, tanto en álgebra, la palabra álgebra la inventaron ellos. Ellos inventaron los números, esos 10 dígitos que hoy sirven para hacer la cifra que tú quieras, y también inventaron el cero. Si tú tuvieras que hacer una cuenta, por ejemplo, en números romanos, multiplicar 123 por 11, ¿tú serías capaz? Bueno... ¿Verdad que no? Va a ser que no. Si lo haces con los números árabes, seguramente sí, mentalmente eres capaz de hacerlo. Fíjate qué curioso. En eso, y buscaban la simplicidad. Ellos inventaron los decimales para los de letras, yo los odio en ese aspecto. Las matemáticas, madre mía. Pero bueno, es curioso, ¿no? También en medicina. Medicina. Ellos hacían trepanaciones, hacían operaciones de catarata, y sobre todo en farmacopea son los que empezaron a utilizar el alcohol, a pesar de que hay un precepto del Islam que prohíbe el relacionarse con el alcohol, igual que con el consumo del cerdo, ¿no? O sea, ellos fueron los primeros, como un antiséptico, a utilizarlo en esos hospitales que se llamaron maristanes. Hay maristanes todavía a día de hoy. Hay uno que además les invito, aunque no está en Málaga, se ha hecho una labor importante de restauración, está en Granada. Los restos del antiguo maristán, ese gran hospital donde ellos atendían a estos enfermos. Fíjate que adelantados eran, estamos hablando de la Edad Media. Claro, la fuente del saber. En aquel tiempo todo el mundo miraba al mundo musulmán, incluso la gente iba vestida a la moda musulmana por aquellos tejidos ricos de seda. O por ejemplo los primeros que crean universidades, por ejemplo las madrazas, las universidades coránicas. Nosotros teníamos en Málaga una de las primeras universidades coránicas, estaría ubicada en lo que hoy se llama la calle Postigo de los Abades, pegada junto a la antigua mezquita Aljama. Hemos dicho alguna vez que la catedral está construida en la zona donde estuvo la antigua mezquita Aljama. Bueno, pues ahí estaría la madraza, que además, por curiosidad, aquí hablamos un día del ayuntamiento, fue el primer edificio del ayuntamiento, la madraza musulmana. Así que fíjate, sí, vamos ligando historias. Así que un poco sobre estas cosas vamos a ir hablando por ahí. Es parte de lo que van a poder escuchar todas las personas que vayan. Hay muchas historias que contar, y sobre todo vamos a hablar, por ejemplo, de los perfumes. Esos perfumes, hablaremos de la leña. La leña sirve para teñir el pelo y también para hacerse los tatuajes famosos de henna, por ejemplo. O, por ejemplo, hay perfumes como el almizcle. Explicaremos cómo se hace el almizcle. Puede parecer asqueroso porque se extrae del testículo de un ciervo almizclero. Después de un proceso pues se obtiene el almizcle, bien en pastilla, bien en aceite, o se utiliza como aditamento para los perfumes. Perfumes de azahar, o por ejemplo un perfume que seguramente nos sonará, el patchouli. Es un perfume que también llega con ellos, y si vierais la cantidad de perfumes de día de hoy, que le miráis los ingredientes y ponéis patchouli, o sea que no es nada de extrañar. Así que sobre esas cosas, vamos, de la vida de comidas, son los primeros que nos traen los fideos. Vayamos a creeros que fueron los italianos, ni los fideos, los sorbetes, los zumos, todo llega con el mundo musulmán. Hablaremos de poesía musulmana. Hemos tenido grandes poetas. Hablaremos de algún que otro filósofo, y también, cómo no, de los modos de vida, porque los modos de vida son importantes también, porque hay poblaciones, sobre todo en Marruecos, que parece que están anclados en el pasado, en ese pasado medieval. Yo, que me gusta mucho este mundo, sí he hecho esos viajes, y te puedo decir que parece que uno retrocede en el tiempo. Todas estas cosas que contamos las hemos puesto en práctica. Por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de mercado, hablamos del gran mercado que es la alcaecería, donde se vende la plata, el oro, la seda, normalmente propiedad del gobernador del rey, o por ejemplo de las alhóndigas. Yo he visto una alhóndiga en funcionamiento en Marruecos, con lo cual tú dices, he visto en práctica exactamente cómo se desarrolla la actividad en uno de estos edificios, como lo ves. Vamos a viajar al pasado. Bueno, vamos a viajar al pasado de la mano de Salvador Jiménez, lo vamos a hacer además ya en Gaucín. Sí, empezamos el viernes ya. El viernes ya, así que si, bueno, pues alguien quiere ir a Gaucín. Está invitado totalmente. A Salvador Jiménez, porque además son gratuitas. Son todas gratuitas. Mira, bueno, si lo queremos más cerquita. Almáchar, Atajate, Comares, Álora, Cártama, Casarabonela, Totalán y Coín. Eso es, terminamos en Coín. Y la inmensa mayoría de ellas todas ciudades de fundación musulmana o de gran tradición musulmana. Así que fíjate lo que nos vamos a disfrutar en esos sitios. Porque además ir a los pueblos es hay conocer. Que hacerlo en Málaga capital. Sí, bueno, ya vamos a trabajar en ello. Salvador, muchísimas gracias. A ti, Paula. Por habernos acompañado y por contarnos, como siempre, tantas cosas que forman parte de nuestra historia, en este caso de nuestro pasado musulmán. Nosotros estamos llegando ya prácticamente al final, pero saben que antes de despedirnos nos gusta contarles algunas de las actividades que van a tener lugar en la ciudad en nuestra agenda cultural.
Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con ella, con Pasión Vega, porque acaba de publicar un disco, Pasión Almodóvar, en el que interpreta algunas de las canciones más emblemáticas de las películas del director Pedro Almodóvar. Con ella, con Pasión Vega, les dejamos, pero recuerden que volvemos mañana a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.